¿no? En bases de termodinámicas del equilibrio. Aquí esto sirve para de pronto aclarar cualquier duda o tema que se tenga con respecto a lo que vimos anteriormente, y además porque de pronto hoy o mañana alcancemos a hacer algún tipo de taller e ir entendiendo cómo pueden resolver ese tipo de problemas que vimos al inicio de la clase. No sé si pues, a mí me gusta más usar el tablero. Lo malo es que aquí está, vamos a ver si lo cambio un momentico, la base termodinámica de equilibrio. Vamos a ver aquí. Vamos a usar el tablero mejor. Eso está en la presentación de todas maneras. O sea, lo que vamos a ver está en su presentación. Simplemente que para a mostrar los pasos me gusta más el tablero, ¿no? Esto es para resolver preguntas como si las concentraciones que hay de las diferentes especies en el agua hacen que carbonato de calcio, por ejemplo, vaya a hacerse un precipitado. Es decir, si las condiciones de temperatura y de concentración en el agua, si yo las cambio de un pH hacia otro o de una temperatura a otra, eso puede causar que haya precipitación o no. Es decir, que combina todo lo que hemos visto de equilibrio. Simplemente que aquí vamos a ver esa base termodinámica de equilibrio. Acá, como estaba en la gráfica del anterior, tenemos un sistema. Normalmente nuestros sistemas van a ser cerrados. Eso quiere decir que no se va a adicionar ni eliminar materia, pero la energía sobre ese sistema puede fluir. Es decir, podemos tener un flujo de energía, normalmente es calórica, ¿no? Y en ese caso, el, si hay una diferencial del estado 1 y 2 de energía, pues eso va a ser la diferencia entre el, eh, el calor menos el trabajo que se haya hecho en el sistema, ¿no? Y ese trabajo, pues tiene que ver, si, si lo ponemos diferencial, ese trabajo es si la presión es constante a un cambio de volumen. Es decir, que el cambio de volumen de ese sistema a una presión constante, pues implica el trabajo que se realiza. Es decir, que si la presión es constante, para no ponerlo, si no, se puede poner variable, pero se nos complica el ejercicio. Y además que no es lo que vamos a encontrar nosotros. Si la presión es constante, entonces nosotros podemos integrar el trabajo como la multiplicación de la presión por el cambio de volumen en el sistema. Lo cual quiere decir que el cambio de energía en el sistema es igual a calor por P2 menos P1, ¿no? Y que el cambio de energía sería en el estado 2 menos 1 es igual a Q menos P por B2 menos P por P1, ¿no? Bueno, más. Si distribuimos esto, cada uno de los que tenemos acá sería E2 con su paquete de PB2 y E1, ahí sacamos el negativo, entonces aquí pasaría positivo PB1 es igual a Q. Y los que saben de termodinámica saben que esto viene siendo el concepto de lo que es la entalpía, ¿no? Que es el contenido total de energía de un elemento o compuesto. Es decir, que H, que es la letra que usamos para entalpía, es igual a E más P por B, ¿no? Entonces quiere decir que en esta ecuación H2 menos H1 es igual al flujo de calor que se da, pero obviamente ya dijimos que era a presión constante. Ese delta H que tenemos
que sería H2 menos H1, es el cambio de entalpía, que si nosotros lo pudiésemos, que lo vamos a poder hacer, si lo podemos calcular en una reacción, si esto da mayor que cero, la ecuación o la reacción va a ser de tipo endotérmico, es decir, que va a absorber calor, y si la ecuación nos da delta H menos cero, menor que cero, perdón, entonces va a ser exotérmico, lo cual va a implicar que va a haber una eh, calor hacia afuera, es decir, va a haber generación de calor, ¿no? En una reacción, a ver si de pronto eso fue lo que vimos ya, en una reacción nosotros podríamos estimar el delta H, ese delta H sub 0, igual a la sumatoria de los, o sea, si tenemos, vamos a poner acá las reactantes, entonces esto genera productos. Entonces, si yo tengo esa reacción, para saber el delta H de esa reacción estándar, es decir, esta bolita cero que está por acá, no es acá, sino ahí pegada, es en condiciones estándar. Yo lo puedo estimar haciendo la sumatoria de cada uno de la energía o de la entalpía de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Es decir, aquí sería A por el delta H de A más, bueno, en este caso en los reactantes, A por el delta H de A más B por el delta H de B, y aquí tendría que sumar C por el delta H de C más D por el delta H de D, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos las reacciones, es fácil determinar de esta forma si la reacción va a ser eh, exotérmica o endotérmica. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtengo yo estos eh, delta H? Pues estos delta H están en tablas, no sé ahora en qué libro, no sé si lo tengo acá a la mano, pero hay unas tablas que nos dan a nosotros a conocer cuáles son los delta H de cada uno de los elementos químicos, y en el agua, nuestro tema de agua, pues podemos también obtener esos valores. Hasta ahí podremos saber nada más si una reacción genera energía o absorbe energía del medio. A nosotros nos sirve conocer el, de, la, de este tema la energía que esté disponible para realizar un trabajo dentro del sistema. Y hay un concepto en termodinámica, se llama energía libre, o de Gibbs, ¿no? Creo que si alguno conoce energía de Gibbs, no sé si tiene dos veces o una sola, energía libre de Gibbs, que es la parte de la energía total que está disponible para realizar un trabajo útil, o sea, distinto al tema de la presión y volumen. Esa energía libre, que si la medimos vamos a poner en kilocalorías, ¿no? Es igual a la entalpía en kilocalorías menos la temperatura del sistema en grados Kelvin por un factor que ahora vamos a ver que se llama entropía. Esto, para que dé las unidades, serían kilocalorías por grados Kelvin, ¿no? Este sería la temperatura en grados Kelvin. Y este, pues, sabemos ya que es la entropía, la entalpía, en kilocalorías. Y si hay un cambio, pues sería que el cambio de la energía libre es igual al delta H. Ya sabemos cómo hacemos el delta H menos T por delta S, ¿no? En una reacción que tenemos reactantes y productos, vamos a ponerlo de doble vía, porque este va a ser prácticamente las reacciones con las cuales nosotros vamos a lidiar. La energía total
libre, pues sería el número de moles de A, vamos a ponerle A mayúscula, con energía libre de ese producto más NB por la energía libre de B, ese en promedio, ¿no? NC, energía libre de C, y así sucesivamente ND por energía libre de D. Esa sería la, la ecuación para tener la energía total, ¿no? La energía total. Eso lo vamos a ver por lo siguiente. O sea, si, porque nos va a interesar es saber el grado de la reacción. Si yo dibujara, bueno, si yo dibujara, no lo voy a dibujar, en el grado de reacción, es decir, en el momento en que está la reacción versus la concentración de las especies. Voy a poner aquí una, aquí el otro eje. O sea que aquí estoy, cuál es el grado de reacción, en qué momento se encuentra. Y en este eje vamos a tener la energía total de cuando estamos del lado donde apenas están los reactantes, es decir, que estén solos, pues aquí van a aparecer A y B solos en el sistema, ¿no? Entonces empieza a reaccionar y empieza a desaparecer y llega un momento en que esto llega al equilibrio. Es decir, que cuando la energía de Gibbs, hay otro estudiante pidiendo ya un momentico, la energía de Gibbs o el delta de energía de Gibbs es menor que cero, pues quiere decir que está pasando de reactantes a productos. Después llega a cero, es decir, que si la delta G es igual a cero, quiere decir que estamos en equilibrio. Y cuando esto empieza a ascender, donde puede llegar a estar solamente C y D solos, o sea que esto llega a los productos. Entonces, si miramos la pendiente de esta línea, pues vamos a tener que el delta G de energía es mayor que cero. Entonces, quiere decir que nosotros, con saber el diferencial de energía libre, podríamos saber si la reacción va de reactantes a productos o de productos a reactantes. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Porque acuérdense que la pregunta con la que iniciamos es, ¿cómo podemos saber si el carbonato de calcio puede precipitarse o no? Entonces, si la reacción va hacia precipitación, es decir, si las condiciones de termodinámica se dan para que haya precipitación, pues va a haber precipitación. Si no, no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si queremos favorecer la precipitación? Algún cambio de temperatura, un cambio de pH, un aumento de algunos tipos de compuestos para ocasionar que esto sí se dé la precipitación. Entonces, de eso se trata este tema del equilibrio, ¿no? Esto va más allá de lo que después van a ver ustedes, que en una tabla aparece lo que hay que hacer en caso de, pero esto sale esencialmente es por este tema del conocimiento del equilibrio. Bueno, si tenemos esta reacción que tenemos acá, esta de aquí, lo voy a mover aquí. Esa reacción, el delta G, o sea, el cambio de energía libre de esa reacción, la vamos a estimar conociendo el delta G estándar, es decir, ahora vemos cómo se estima eso, y semejante a lo que se estima en el delta H que vimos por medio de las sumatorias, más R, que es la constante universal de gases, por la temperatura, por el logaritmo natural de las concentraciones. Pero aquí vamos a dibujar, a colocar, vamos a retirar esto un poquito más de acá. Esta es la ventaja de este tablero electrónico. Si no alcanza, uno hace
las concentraciones, pero las vamos a poner así, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de la actividad y no de la concentración, ¿no? Elevado a la C, la concentración de D elevado a la D, y la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico A, y de B elevado a coeficiente estequiométrico B, ¿no? Entonces, esto sería eh, la, la ecuación que nos da el cambio de, de energía libre en el sistema. Pero ya vimos aquí que si la energía libre es cero, o sea, si la energía libre es cero, quiere decir que está en equilibrio. Entonces, este valor de acá sería cero. Entonces, el delta G de la reacción lo despejamos de aquí. O sea, delta G cero de reacción es igual a menos R por T por el logaritmo natural de esto que está aquí. Pero eso que está ahí no es más que la constante de equilibrio. O sea, si a nosotros vemos que los productos, la concentración de los productos elevado a cada uno de sus valores de coeficiente estequiométrico sobre los reactantes, y si está en equilibrio, pues esta es la constante de equilibrio. Este es el K que ya vimos al inicio de la clase. Entonces, uno puede estimar esta cambio de energía de Gibbs estándar a partir de conocer la constante de equilibrio. Entonces, nosotros podemos ir a la constante de equilibrio de la que hemos hablado ahora y estimar cuál es el delta G sub 0. Si yo reemplazo esto aquí, o sea, yo ahora voy a coger y reemplazar este término en esta ecuación ya sin que esto sea cero, es decir, me voy a olvidar de que esto es cero. Entonces, la ecuación, voy a pasar a otro tablero, me va a quedar entonces que delta G de reacción, el delta 0 es RT menos RT logaritmo natural de K más RT logaritmo natural de C a la C, D a la D, a la A, perdón, y B a la B. Entonces, si yo esto lo denomino Q, para no enredarme más, entonces el delta G de reacción es igual a RT logaritmo natural de, sería Q arriba y K abajo, ¿no? Esta sería como la ecuación simplificada del cambio de energía libre de reacción. O sea, si Q sobre K es mayor que 1, entonces el delta G de la reacción me va a dar positivo, entonces la reacción no va a sucederse, fíjense, acuérdense de lo que vimos aquí. Entonces la ecuación va a ser de C y D hacia A y B, es decir, no va a suceder como está escrito, es decir, va a ser de productos hacia reactantes. Si Q sobre K es igual a 1, entonces delta G va a ser igual a 0. ¿Qué sucede ahí? Equilibrio. Es decir, que las especies están en equilibrio. Es decir, si este Q, o sea, estas concentraciones sobre la constante de equilibrio da 1, pues obviamente esto me va a dar que delta G es igual a 0. Y si Q sobre K es menor que 1, entonces voy a tener el delta G menor que 0, lo cual quiere decir que la ecuación va a ir de productos, perdón, de reactantes hacia productos, ¿no? De que va a ir acorde como está escrito. En este caso que está aquí es al revés, va de productos hacia reactantes.
De esa forma, uno puede establecer entonces cuál es eh, hacia dónde procede la ecuación. Es decir, si yo tengo varios compuestos, conozco las ecuaciones de equilibrio de cada uno de ellos, determino la energía, el cambio de energía libre de acuerdo a esa concentración, y yo puedo, y conozco la constante, obviamente, la constante, las concentraciones, estimo el delta G de la reacción. Si me da positivo, sé que entonces puede proceder al revés. Es decir, si esto es lo que es sólido y esto es lo que está disuelto, quiere decir que no va a haber, es decir, que no va a haber precipitación. Si la ecuación está escrita en que esto es lo que está disuelto y esto es lo que se precipita, y me da esto, quiere decir que entonces vamos a tener precipitación en la reacción. Hay eh, una particularidad que en este tema, y es que cuando uno conoce eh, el tema de dureza, ¿se acuerdan que estuvimos hablando no le hagan caso a la ganga esa que aparece ahí? El tema de dureza y la precipitación de esto, pues los problemas que causan en las tuberías y que discutimos la clase pasada, pues no, eso se puede determinar a través de, este, de este procedimiento de conocer cuál es el delta G de la reacción y saber si posiblemente a cierta temperatura vamos a tener ese tema de precipitado en las tuberías, ¿no? Voy a regresarme a la sección. Ahí está pues prácticamente lo mismo que acabamos de ver en el tablero. Simplemente a mí me gusta mostrarlo así de esa manera. La última ecuación sí es esta, que tiene que ver con que miramos el efecto de la temperatura en las constantes de equilibrio. Normalmente las constantes de equilibrio las dan a 25 grados centígrados, es decir, hay que prestarle atención a lo que dice el libro, a los libros, porque normalmente esa constante de equilibrio, si la dan a 25 grados, habría que hacerle corrección de temperatura dependiendo de donde se esté desarrollando el problema. Entonces, esa sería la ecuación con la cual ustedes pueden hacer ese cambio, ¿no? Esa sería la ecuación donde ustedes tienen la temperatura que conocen. Por ejemplo, si esta es la de 25 grados centígrados, pues esta es la temperatura estándar. Este valor se los da las tablas. Esta es la temperatura a la cual, digamos, ustedes van a hacerlo a 30 grados centígrados. Esta es también la conocen. R es la constante universal de gases. Y delta H sub 0, ya saben que lo obtenemos a través de la semisuma de las constantes estequiométricas por el delta H de cada de los productos menos la semisuma de los delta H de las reactantes, ¿no? Esto también lo podemos, porque esto está en tablas, y de aquí podemos despejar cuál es la constante a una temperatura diferente a la cual tienen de la tabla. Es decir, si en la vida real o en un ejercicio tienen la constante a una temperatura, con esta ecuación ustedes pueden hallar entonces la temperatura a otra, perdón, la constante a otra temperatura. No sé si, déjenme ver un momento si alcanzo a mostrarles la tabla. Ahora no recuerdo dónde estará. Esta te la voy a compartir de todas maneras. Estas conferencias fueron hechas por mí hace ya un tiempito. Eh, Esta es la tabla que les quiero mostrar. Esto de todas maneras es tomado del libro de Química del Agua. Entonces aquí, como me imagino que debe ser por problemas del software, ahí se supone que están las sustancias eh, químicas, el estado, si es en agua, si es gas, etcétera, y el delta H sub 0. El delta H sub 0, ¿no? Entonces, si intervienen algunos de los compuestos, ustedes van a esta tabla, conocen los compuestos que intervienen en la ecuación, y de ahí van cogiendo el delta H sub 0 y el delta G.
y conociendo los coeficientes estequiométricos pueden calcular cuál es el delta H y cuál es el delta G estándar de la reacción. Es decir, que hay que venirse a esta tabla para estimar eso, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver si de pronto no solucionable en este momento por el tiempo, pero sí para que tengan la idea de en qué se puede utilizar. Vamos a ver. O sea, si normalmente, bueno, ahorita aquí en Cartagena también hay sistemas de calefacción de agua. Lo que no tenemos es problema con la dureza, ¿no? Entonces, en ese caso no tendríamos ese inconveniente. Si tenemos la reacción del carbonato de calcio, ¿no? El sólido, esto depende de la concentración de pH y de la dureza, si se puede decir así, ¿no? HCO3, y la presencia del ion calcio, si no, que no puede pasar nada, ¿no? Entonces, con esa ecuación nosotros podemos establecer cuáles son, si nos dicen las concentraciones de cada una de las especies que están en el agua y el pH del agua, podríamos saber si la ecuación procede de aquí para acá, lo cual quiere decir que ahí va a haber precipitación, o si procede de acá para acá, lo cual quiere decir que no va a haber ningún tipo de precipitación, ¿no? En la tabla que vimos podemos aprovechar para ver si están las diferentes especies. Aquí está el carbonato de calcio, ahí tenemos el delta H. Aquí en el primerito que ven ustedes acá, menos 288.45 es el delta H sub 0. Y el HCO3, aquí está, es menos 165.18, si lo logran ver ahí. 165.18, no lo puedo rayar porque está en edición. Y un calcio está arriba, el primero, el delta H sub 0 es menos 129.77. Y el hidrógeno debe ser 0, no creo que no debe aparecer aquí, porque debe ser 0, el delta H 0. Entonces uno puede estimar cuál es la constante de equilibrio a partir de conocer el delta H, ¿no? O sea, ustedes cogen esos valores que están ahí y podríamos nosotros, a través de la ecuación, ahí acuérdense que también inclusive está el delta G, podríamos nosotros, utilizando ese valor, los valores de la tabla, estimar la constante de equilibrio, ¿no? Y si no la tenemos, pues también hay otras tablas en las cuales nosotros podemos estimar la constante de equilibrio del sistema. Es decir, nosotros podemos tomar de aquí, y como sabemos que los coeficientes de cada uno es 1, entonces podríamos coger el menos los productos, sería ¿Se fue el 100. volumen o soy solo yo? ¿Me están escuchando? Eres Sí, solo tú, profe, Frank. se oye perfecto. Sí, señor. ¿Y ahora? Sí. Ok. Se supone que tengo un micrófono que debe dar alta definición, pero bueno, como que a veces falla. Les decía, como en esta tabla, si se acuerdan, delta H es la sumatoria de los delta H de los productos menos la sumatoria de los delta H de los reactantes. En esta tabla sabemos que, de acuerdo a la ecuación, el producto es el que está del otro lado, del lado derecho de la ecuación, sería el calcio, ion de calcio, que está acá arriba, sería menos 129.77.
se suma el otro producto que viene siendo HCO3, que es el menos 165.18 que está aquí. Si lo logran ver ahí también está. Y esto menos la sumatoria de los reactantes, que sería el valor del carbonato de calcio que está acá, que es menos 288. Y ese menos 288, como es menos menos, pues sería positivo, lo cual nos daría que el delta H sub 0 es igual a menos 6.5, menos 6 bueno, si se resta esto, menos 6.5 kilocalorías. Es decir, que en ese caso uno podría obtener el valor de delta H sub 0. Déjenme ver si de pronto eso es lo que da. Estoy anotando los números acá en un papel y ya lo... Listo. O sea que el carbonato de calcio este es menos 288, menos 288.45 kilocalorías mol. Este sabemos que es 0. Vamos a borrar acá, que no sé. Este es 0. El HCO3, si copié bien, es menos 165.18 kilocalorías mol. Y el ion es menos 129.77. Acá la suma, como los coeficientes estequiométricos acá es 1, 1 y 1 en todo, así que el delta H sub 0, que es igual a la sumatoria de productos menos la sumatoria de reactantes, entonces se nos hace menos 129.77 menos 165.18 menos el menos de acá, daría más 288.45. Si vuelvo nuevamente, el delta H sub 0 de esta reacción sería menos 6.5 kilocalorías. O sea, de esa forma yo puedo tener ese valor de delta H sub 0. Es más, si la reacción sucede a otra temperatura, por ejemplo, si en el caso de que estaba explicando anteriormente, si sucede a una temperatura inferior, digamos, a 15 grados centígrados, todo esto está en 25 grados, entonces yo puedo usar la ecuación esta que vimos al final. Ya tengo el delta H sub 0, tengo la temperatura 1 que es a 25 grados, el K1 pues lo tengo de tabla, o sea, lo puedo tener de tabla, lo puedo calcular si quiero. El R pues es una constante, la temperatura 2 dijimos que era 15 grados, que fue la que colocamos, y de aquí yo puedo despejar cuánto es la constante de equilibrio K sub 2, ¿no? Entonces ahí yo podría ver cuál es el cambio de esa constante de equilibrio con respecto a una nueva temperatura. O sea, esa es la forma como ustedes pueden tener estas ecuaciones o problemas de sanitaria, por ahí me están pidiendo admisión otra vez, de saneamiento, en los cuales nosotros deseamos establecer este tipo de posibilidades de la reacción si procede de un lado o de otro. Entonces, yo creo que en la conferencia, si no estoy mal, a ver si... Acá también hay un ejemplo de cómo calcular en este caso creo que habla del metano, combustión del gas metano, y se puede estimar cuál es la reacción, si se libera o no calor, y aquí está el ejemplo de la energía de Gibbs. Y también hay otro ejemplo, bueno, aquí está el de precipitación, fíjense, no, pero en este caso, a ver, bueno, está preciso, fíjense, ahí la idea son otros sistemas, pero habla
se conoce la temperatura estándar a 25 grados y si la temperatura baja a 10 grados, si hay o no remoción de calcio. Ahí está las fórmulas y cómo podemos establecer si hay o no remoción de calcio dependiendo de la disminución de la temperatura. Yo les voy a mandar entonces las conferencias y ahí estarían esos dos casos que tienen que ver con saneamiento, ¿no?